Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Díaz Martínez, estudiante de cuarto semestre del pregrado de Derecho en la Universidad de Medellín. El día de hoy hablaremos sobre el vesting en el derecho laboral colombiano. El concepto de vesting se refiere al periodo de tiempo durante el cual un trabajador adquiere derechos sobre las acciones de compra o sobre los beneficios de la participación en acciones ofrecidas por la empresa como parte de su compensación. El vesting es comúnmente utilizado en empresas que ofrecen opciones sobre sus acciones como parte de la compensación. Estas empresas que ofrecen este tipo de paquetes para sus trabajadores, especialmente son empresas como las startups o aquellas que están relacionadas en el sector de la tecnología. A continuación les hablaré sobre algunas de las principales características del vesting en el derecho laboral colombiano. Adquisición progresiva de derechos. El vesting implica que los trabajadores no adquieran de inmediato todos los derechos sobre las acciones o sobre las opciones de compra o los beneficios de participación en acciones. En su lugar, estos derechos se adquieren gradualmente a lo largo del tiempo a medida que éste pasa, sujeto a condiciones específicas como la permanencia continua del trabajador en la empresa. Periodo de adquisición. El periodo durante el cual el trabajador adquiere gradualmente sus derechos se conoce como periodo de adquisición. Este periodo puede variar según el acuerdo entre la empresa y el trabajador, pero es común que dure varios años, con adquisiciones periódicas de derechos en intervalos regulares. Condición de permanencia. El vesting suele estar condicionado a que el trabajador permanezca en la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Si un trabajador abandona la empresa antes de que se complete el periodo de adquisición, es posible que pierda parte o la totalidad de los derechos adquiridos hasta ese momento. Esto buscando siempre la permanencia del trabajador. Incentivo para la retención de trabajadores. El uso del vesting no solo puede servir como un incentivo para atraer talento, sino también como una herramienta para retener a los trabajadores a largo plazo. Al establecer requisitos de permanencia, la empresa busca fomentar la lealtad y el compromiso de los trabajadores a largo plazo, garantizando así la permanencia de estos en la empresa. Valoración de opciones de compra de acciones. En el caso de las opciones sobre acciones, el valor de las mismas puede estar sujeto a las fluctuaciones del mercado y al desempeño de la empresa. Por lo tanto, el vesting puede ayudar a alinear los intereses de los trabajadores con los de la empresa. Estos intereses les sirven a ambas partes. Solo se beneficiarán de las opciones si la empresa tiene éxito y si su valor aumenta con el tiempo. De esta manera se garantiza el buen desempeño de los trabajadores para así lograr obtener un precio relevante y alto en el mercado. Muchas gracias por escucharme. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias a mi compañero Daniel por mencionar el significado y sus características. Ahora seguiremos con los tipos de vesting. Los tipos de vesting es dependiendo del caso de uso y de quien lo recibe, encontramos dos tipos diferentes de vesting. En primer lugar está el vesting basado en tiempo. El vesting basado en un calendario de consolidación es el más habitual y aplica a cualquier tipo de plan de incentivos o acciones convencionales. El principal objetivo es mantener el personal clave comprometido con la empresa en el largo plazo. Ahora, en segundo lugar, está el vesting por objetivos. Algunos modelos de consolidación están basados en la consecuencia de objetivos individuales o de negocio de la propia empresa y no suelen requerir de vesting.
Ejemplos de objetivos son complementar el proyecto, llegar a un objetivo de ventas, etc. Son especialmente usados para alinear los intereses de equipos directivos con los accionistas. Ahora les hablaré de sus cláusulas. Good y Bad Leaver. El vesting es la principal fórmula para desbloquear acciones siempre que la persona esté considerada como good leaver. Al finalizar el vesting o la relación laboral, suele considerarse good leaver a cualquier persona que no sea bad leaver. La empresa puede adaptar esas definiciones, pero lo más común es que sean bad leavers las personas despedidas por razones objetivas que se haya demostrado que han actuado de mala fe o haya habido algún tipo de incidencia. En la mayoría de los casos, los bad leavers pierden el derecho sobre todas las acciones, incluso las ya consolidadas. En segundo lugar de las cláusulas tenemos el evento de liquidez. El calendario de vesting de planes de incentivos o en pactos de socios suelen definirse eventos de liquidez por el cual los derechos ya consolidados pueden convertirse en acciones o el calendario de vesting se acelere. Un evento de liquidez puede ser salir a bolsa, que la mayoría de la empresa sea adquirida por un tercero o la fusión con otra empresa. En tercer lugar de las cláusulas está la aceleración. Es la cláusula por la que si se da el evento de liquidez, el devengo de las acciones se acelera. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Patiño Chica y les hablaré sobre el salario en especie en la legislación colombiana. Su regulación legal se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo desde su artículo 128 al 133 y el decreto 1072 de 1954. El salario en especie es una forma de remuneración de trabajo que se encarga de la entrega en bienes o servicios distintos al dinero. Debe ser valorado en el contrato de trabajo y no puede ser superior al 50% del salario total. Debe ser de libre disposición para el trabajador, salvo excepciones legales. Unos claros ejemplos: la alimentación, habitación, vestuario, útiles de trabajo, vivienda, educación y transporte. Su clasificación, entre su clasificación encontramos el salario en especie propiamente dicho, que son bienes o servicios que no son susceptibles o indispensables para la labor del trabajo, como el vestuario o útiles de trabajo. El salario en especie por habitación, que es la vivienda proporcionada por el empleador. El salario en especie por alimentación, que son suministros de alimentos al trabajador. El valor del salario en especie se establece de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo se realiza peritaje. Se deben tener en cuenta los precios del mercado, la calidad de los bienes y servicios y las condiciones de su entrega. Entre sus limitaciones encontramos que el salario en especie no puede ser inferior al salario mínimo legal. No puede ser utilizado para reemplazar el pago de vacaciones o indemnizaciones. El empleador debe garantizar la calidad de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que el salario en especie debe ser de libre disposición para el trabajador, salvo excepciones como la vivienda familiar. Se ha reconocido que el salario en especie puede ser forma para mejorar la vida de los trabajadores, siempre que se respeten sus derechos. Entre las ventajas de esta forma de pago existen beneficios para el trabajador, en el cual mejoran su calidad de vida, acceso a bienes y servicios, y para el empleador reduce costos y aumenta productividad. Entre las desventajas encontramos dificultad para determinar el valor real del salario en especie y posibles desventajas para el trabajador si no tiene libre disposición de los bienes o servicios. Ahora que ya sabemos qué es el pago en especie y qué es el vesting, uno se preguntaría en qué se suelen relacionar. Y es que el vesting se perfecciona, o mejor dicho, se celebra en el pago en especie. Además de esto, hay que tener en cuenta que el vesting suele ser durante unos periodos cortos de tiempo. Entonces, estos suelen ser como de 1 a 3 años, 3 a 5 años más o menos. Pero no es que se vaya a dar este vesting a todos los trabajadores de la empresa, ni a cualquier tipo de trabajador, sino que varían según los fines de la empresa y también los fines propios del trabajador. Entonces puede ser que se ofrezca un mayor vesting durante un mayor periodo de tiempo de trabajo para que se cumpla este requisito y se pueda dar el vesting a trabajadores de mayor confianza, o también en empresas emergentes
que tienen un gran potencial suelen ofrecer un menor vesting pero con un menor periodo de trabajo, para que así a futuro no se vea tan afectada la empresa. Entonces, ahora que ya conocemos los periodos y en qué situaciones se suelen dar un mayor o un menor vesting, surgen los requisitos, cómo se suele celebrar este contrato, más bien esta forma de pago. Se suele dar en la parte formal en un contrato, en el contrato de trabajo, o se puede dar posteriormente en un añadido de este mismo. Este contrato tiene que ser claro y tiene que estar conforme a la legalidad. ¿Cómo que claro? Es decir, tiene que ser sencillo y que se entienda su finalidad y determinación del cumplimiento del vesting. La legalidad, se suele referir más que todo al cumplimiento legales y requisitos que suelen tener los pagos en especies. Ahora bien, uno se preguntaría qué tanto porcentaje se puede pagar del salario en vesting. Esto como tal no está regulado, o más bien no tiene un límite, pero no se suele dar mucho de que se dé el 100%, o no se da de que se dé el 100%, ya que hay que recordar que esas son acciones de la empresa, entonces pueden terminar afectándolas muchas a futuro. Pero se suelen dar mucho en empresas emergentes, de que se pueda dar el 50% del salario en vesting o hasta el 80%. Ahora bien, esto no es que suceda mucho, esto siempre es conforme a la capacidad financiera de la empresa, y si es una empresa emergente tiene que tener un muy buen respaldo monetario para poder hacer estas postulaciones de vesting para que los trabajadores las acepten o no las acepten. Ahora bien, en estos momentos no se suele dar mucho vesting en empresas grandes, sino solamente en las emergentes, o a veces en las empresas ya establecidas en casos muy específicos. ¿A qué me refiero en casos específicos? Cuando se quiere a un trabajador en específico por su habilidad, o cuando se requiere contratar a alguien de urgencia para cubrir un vacío en la empresa, para que así cumplir el requisito, o más bien lo que tenga como fin la empresa, y así llegar a un éxito.